presencia del doctor Angelo Cardita, que es profesor de Teología Sacramental y de Liturgia en la Facultad de Teología y Ciencias de la Religión de la Universidad Laval en Canadá. Ha realizado investigaciones, distintas investigaciones, incluso postdoctorales, en varias universidades, por ejemplo, en Coimbra, en Portugal, en el Instituto Teológico y Filosófico de la Abadía Cisterciense de Austria, en la Universidad Católica de Lovaina y en la Universidad Federal de São Carlos, en Brasil. Esta tarde lo tenemos acá entre nosotros, para compartirnos una conferencia sobre el título La revancha de las emociones, la pentecostalización del rito. Como ya escucharemos al profesor, él nos invita de manera a pensar estas nuevas transformaciones de lo religioso, estos cambios y mutaciones y cambios que se vienen dando en el ámbito de lo religioso y que muchas veces hemos planteado aquí en este mismo lugar como los nuevos mapas socio-religiosos en América Latina, desde la perspectiva, digamos, de estas dimensiones de lo nuevo, de lo novedoso, incluso desde la lectura del rito que él hace en perspectiva teológica. Para el Observatorio de lo Religioso y la Escuela Ecuménica es un gusto contar con la presencia del profesor y también con la presencia de ustedes, que espero que después de la charla podamos tener tiempo también para preguntas y sobre todo las discusiones que siempre son muy saludables e interesantes. Entonces, bienvenido profesor y gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias. ¿Sí? Disculpe, ¿puedo grabar? Sí, puede. Ah, muy amable. También tengo el texto está escrito de modo que creo que lo podré dejar o enviarlo quizás después del debate, de la discusión, pueda revisarlo un poco y reenviarlo a vosotros. Hemos acordado que yo hablaría más o menos durante una hora y después, si no estoy demasiado concentrado en la tarea, alguien me dará una señal para que entonces termine, para que empecemos en un segundo momento una discusión. En un artículo reciente sobre el Concilio Vaticano II, el teólogo italiano Roberto Tagliaferri se refiere a un serio rompecabezas. Cito sus palabras. Sin darse cuenta, el catolicismo se ha protestantizado a partir del paradigma de las escrituras y se ha alejado de la romanitas cristiana, favoreciendo la postura carismática de la profecía. Entonces, el rompecabezas se pone serio. ¿Cómo combinar la tradición jurídica romana, altamente institucionalizada, con la instancia carismática y escatológica del cristianismo naciente, testimoniado en los evangelios y relanzado por la Reforma luterana? Fin de citación. El fenómeno al que llamo pentecostalización está implícito en esta manera de ver la problemática eclesial actual. Sin embargo, no creo que se trate solamente de una protestantización. Además, Tagliaferri no afirma que este sea el único aspecto de la cuestión. Pero la reinvención del carisma naciente conlleva un ideal de renovación más amplio y más antiguo que el de la Reforma protestante. De hecho, ahondando un poco más sobre este punto, el mismo teólogo explica que, y cito, el problema del cristianismo de hoy es que es una mediación de la fe de tipo institucional que actúa como un movimiento carismático. A menudo, la ambigüedad de esta paradoja se pasa por alto o no se ve. Ella produce tensión y deslegitimación
de la institución en su jerarquía e incluso en su mediación sacramental. Casi se cree que la institución es el enemigo a combatir a fin de afirmar el carisma evangélico. Fin de citación. Lo importante aquí es lo que no se ve, es decir, la incoherencia entre la mediación institucional y su actuación carismática. Para comprender esto, hemos de referirnos a Joaquín de Fiore y a su anuncio de la época del Espíritu. 1. Llegó la época del Espíritu. Entre los años 1190 y 1195, el abad cisterciense Joaquín de Fiore tiene una revelación sobre el final de los tiempos, a partir de la cual escribe un comentario al libro del Apocalipsis. En su interpretación, Joaquín se deja seducir por la idea del Evangelio eterno y por el anuncio de la época del Espíritu, en la cual la Iglesia no será más una jerarquía, sino una comunidad monástica. Su único objetivo de la Iglesia será salvar el mundo. La interpretación de Joaquín se basa en las técnicas tradicionales, tipología, alegoría, referencia a la Trinidad. Sin embargo, los franciscanos espirituales y otros grupos religiosos vendrán a apropiarse de su anuncio de la llegada de la época del Espíritu. De hecho, su interpretación hacía la diferencia entre las profecías ya realizadas y las futuras, es decir, las profecías aún no realizadas, pero que tendrán lugar en el seno de la historia. La primera época es la del Padre y transcurre bajo el signo de la ley, es decir, del Antiguo Testamento. La segunda época es la del Hijo, la cual se da bajo el signo del Evangelio. La tercera es la época del Espíritu, en la que reinarán el amor y la alegría espirituales. Las tres épocas se suceden, pero cada una contiene algo de la siguiente. Así, la época del Hijo comienza con los profetas que anuncian su venida. Por ello, la época del Espíritu deberá iniciar durante los tiempos de la Iglesia jerárquica. Según Joaquín, es San Benito con su regla monástica el que anticipa la llegada del Espíritu aún en la época del Hijo. La época del Hijo será pues la época de los monjes, es decir, de los individuos, y se caracterizará por la contemplación, conduciendo hacia la plenitud de la inteligencia. Por lo tanto, en la época del Espíritu no habrá ya lugar para la jerarquía ni para las mediaciones, porque en el orden espiritual el conocimiento de Dios se dará por contemplación directa. Solo más tarde serán descubiertas las consecuencias revolucionarias de las ideas de Joaquín. Después de su muerte, los llamados franciscanos espirituales intentarán anticipar los tiempos del Espíritu y una iglesia comunitaria sin jerarquías ni mediaciones. Por ello serían condenados, como lo sería la herejía joaquinita. Sin embargo, el Espíritu sopla donde quiere y sin que nadie lo recuerde ni lo vea, la época del Espíritu llegó. No es la postmodernidad la época de los monjes, individuos por excelencia. La época de la revolución espiritual, precisamente en el sentido del apartamiento de toda mediación institucional, la época de la inmediatez espiritual. En cuanto a época del Espíritu, la posmodernidad encarna la realización de las profecías de Joaquín de una manera radical, que supera no solamente las mediaciones religiosas en nombre de la inmediatez de las experiencias espirituales de los individuos, sino que supera también toda mediación humana en nombre de la inmediatez de la comunicación, de la ubicación y del conocimiento y de la tecnología. Ahora bien, el nombre de esta inmediatez es emoción. 2. La emoción retorna. La reaparición de la emoción al nivel social
implica una nueva antropología, la antropología del hombre que siente, del homo sensiens, la cual critica y desplaza la antropología del hombre que conoce, del homo sapiens. La palabra de orden filosófica ya no es pienso, luego existo, sino siento, luego existo o incluso siento para existir. Sin embargo, la experiencia emotiva postmoderna también puede constituir un peligro, una ambigüedad. Los hombres y mujeres contemporáneos se interesan por las emociones fuertes, explosivas, sin cultivar los sentimientos, es decir, las emociones verdaderas. Así, la vida afectiva es hecha de movimiento, pero ya no de recogimiento. La emoción se encuentra en todas partes. Ella anima la publicidad, caracteriza nuestra cultura de la imagen, ella se manifiesta en el mundo de los deportes y de la política, ella invade la religión. Cito Lacroix en su libro sobre la emoción y el culto de la emoción. Yo lo cito aquí en francés, pero en castellano para vosotros. Las formas de piedad, dice Lacroix, que se desarrollan hoy en día exaltan la participación del cuerpo en la oración, el trance, la fiesta colectiva, las manifestaciones de entusiasmo, los estados extraordinarios de conciencia, la experiencia mística, el éxtasis. Fin de citación. El imperativo emocional se explica seguramente como un mecanismo de compensación, concretamente delante de las transformaciones rápidas del mundo, pero también, más positivamente, como nueva forma de ser uno mismo. El ideal del hombre emocional se acompaña de una demanda de autenticidad. Somos nosotros mismos, enuncia ese ideal, solamente a partir del momento en que se puede sentir y expresar las emociones que agitan nuestra alma. Así, también la conciencia se reviste de una significación emotiva. El hombre, yo digo hombre para el ser humano, naturalmente, el hombre emocional no procura analizar el contenido de su pensamiento, sino encontrar a sus afectos. El culto de la emoción es así la manifestación última del individualismo. Uno de los efectos sociales del individualismo emocional es el rechazo de las interdicciones sociales. Ahora, la catarsis busca la manifestación de las emociones no para liberarse de su influencia, sino para gozar de las emociones plenamente. Del mismo modo, los grupos humanos se alimentan del fervor emotivo. Música, espiritualidad, patrimonio, nostalgia, fiesta, todo es bueno para estar juntos. Lo esencial parece ser compartir el entusiasmo colectivo, a coro, hundirse en el todo, diluir el ego en la masa. La emoción refuerza así los lazos sociales. Los individuos no viven la pertenencia en términos puramente legales, pero tienen necesidad de sentir la cohesión social en las fibras de su propio ser. El ingrediente clave es la capacidad de integrar el espíritu fusionista, hundirse en el todo, en la masa, con el espíritu individualista, ser uno mismo. En este sentido, las emociones colectivas ofrecen los placeres de un lazo social afectivamente denso, sin ceder a la presión del grupo. Lacroix habla de catedrales emotivas que concretizan el sueño de un lazo social sin obligaciones ni sanciones. Pero no hay que equivocarse, pues, y cito nuevamente, las grandes emociones son también una oportunidad para que la gente reafirme su compromiso con los valores morales y espirituales. Más allá de su función psicosociológica, ellas conllevan un aspecto axiológico. Sin embargo, la posmodernidad sufre de una bulimia de sensaciones fuertes, lo que la deja progresivamente insensible a los sentimientos. Aquí, un aspecto a retener es el del artificialismo de las emociones de choque.
La emoción choque se acompaña del artificialismo. Ella es preparada, provocada, se tira de las pinzas con la ayuda de estimulantes, de situaciones excitantes, de puestas en escena espectaculares, de rayos láser, pantallas, sonido, técnica. Lacroix subraya como la presencia de la técnica apela a nuevas emociones choque, creando un círculo vicioso que reposa sobre el consumo de energía, de vitalidad. La emoción provocada artificialmente estimula la búsqueda frenética de nuevas sensaciones. Su condición de posibilidad es la vitalidad, y la vitalidad parece depender del choque emotivo. Se diría que la descripción que hace Lacroix de las emociones choque acaba siendo una descripción del nuevo estilo pentecostal de liturgia, una descripción de la pentecostalización de la liturgia. Pero, ¿cómo comprender esta relación entre rito y emoción? 3. Rito y emoción. La cuestión de la emoción es fundamental para la comprensión antropológica y teológica del rito. Pero, ¿se puede decir que el rito deriva de la emoción? Para Ockart, un antropólogo inglés del inicio del siglo XX, muy olvidado hoy, en un artículo de 1939, quizás el primero que trata la problemática, la respuesta es que no. El rito no deriva de la emoción. La emoción es un ingrediente de toda acción humana, incluso de la ciencia, pero el rito no procede de la emoción. Voy citando el artículo de Ockart. Si el ritual procede de la emoción, dice él, entonces debemos esperar que cuanto mayor sea el ritual, mayor será la emoción. Ese no es el caso, según Ockart. Para él, el rito es una construcción de tal manera estable y detallada que impide pura y simplemente cualquier erupción emotiva. En cuanto a estructuras estables, los ritos son elaborados con tal consistencia y tal atención al detalle que la emoción nunca puede realmente dejarse ir. Ese es precisamente, según él, el reproche que hacen los antirritualistas contra el ritual, que es frío y congela las emociones. Quieren libertad y espontaneidad para que la emoción pueda fluir donde quiera. Según parece, hay aquí una oposición entre la estabilidad y la seriedad del rito y la espontaneidad y la libertad de la emoción. Ockart parece confirmarlo cuando avanza con la tesis contraria a la hipótesis de una derivación ritual de la emoción. Le cito: contrariamente a la opinión recibida, cuanto mayor es la emoción, menor es el ritual. Los emocionalistas, los que quieren que la adoración sea un ejercicio emocional, son invariablemente antirritualistas. La ruptura final del ritual se alcanza en aquellos movimientos de revitalización en los que la emoción se trabaja hasta la histeria. Histeria se dice, ¿no? Ya se ve que en este tema hay que aclarar lo que entendemos por rito o ritual y de qué forma interpretamos sus funciones, es decir, su relación con los otros aspectos de la vida social. Para Ockart, el rito es una formalidad, un comportamiento establecido, un marco regulador, una acción obligada con la función de condicionar la libertad, una expresión social dada que enmarca y limita la expresión individual subjetiva. Si nos concentramos en una función ritual de regulación de la emoción, para contener la emoción, caeremos en la dicotomía que contrapone el rito a la libertad, la regla a la emoción, la expresión a la experiencia. En estos términos, no sería posible hablar de una pentecostalización de la liturgia, sino simplemente de una derritualización. Pero los hechos no confirman esta forma de ver las cosas. Hay que continuar la lectura del artículo de Ockart, conscientes de que en su interior se desarrolla una labor
con el propósito de abrir un camino para el estudio de los ritos. Hay que ubicarlo en su historia. Estamos en el año 40, 39. No hay todavía una antropología establecida del rito, una perspectiva, una metodología. Él es uno de los autores que intenta hacerlo. En este sentido, creo que hay que leer este artículo a partir de la distinción más o menos misteriosa que Ockart hace entre el espíritu con el cual los ritos son puestos en escena y el espíritu a partir del cual los ritos han sido construidos. Una cosa es observar un rito acabado, después de un largo proceso de institucionalización. Otra cosa es observar la plasticidad de un rito que aparece. Un rito instituyente más que instituido. Dice él, nuestros rituales se han solidificado. Él tiene esta imagen de la solidez del rito. Ya no están en estado plástico de un nuevo culto. Por lo tanto, solo podemos observar el espíritu con que se realizan los ritos, no aquel espíritu con que se construyen. Ellos, los ritos, son partes, sin embargo, en las que el espíritu de los diseñadores se muestra muy claramente. Ockart anticipa aquí la problemática de la relación entre una visión sincrónica o estructural del rito, solo podemos observar el espíritu con el cual el rito es hecho, y una visión diacrónica o procesual. La misma cuestión implica aún que se clarifique la relación entre una visión normativa del rito, cómo se debe hacer el rito, y una descripción perspectivista del rito. Solo se puede decir cómo de hecho se hace el rito, explicando al mismo tiempo el punto de vista adoptado por quien lo observa. Pues lo que intento hacer con vosotros hoy es desarrollar mi punto de vista, la perspectiva de la pentecostalización. Después de haber llamado la atención para esta diferencia entre el rito instituido y el rito instituyente, Ockart muestra cómo, en general, el rito es construido en el sentido de la rigidez. El resultado está lejos de ser emotivo. Cuando llega a ser instituido, es un reductor de emoción. El rito sería un reductor de la emoción, una manera de interiorizar la emoción, de la contener en nuestro interior. Ockart no se contradice considerando que la emoción no es un elemento central del rito. Sin embargo, añade, si la emoción disuelve la estructura ritual, la ausencia de emoción la complica. Su función es de reducir, pero sigue teniendo la necesidad de la emoción en su interior. Más cerca de nosotros, Denis Jeffrey desarrolla una idea parecida, reconociendo que los ritos no solo reducen, sino que además inducen la emoción. Y cito de un artículo del año 2010, si no me equivoco, 2011, sobre la cuestión rito de institución de Denis Jeffrey. Los rituales están diseñados para regular los excedentes de afecto, de emoción o de sentimiento. La socialización y la educación tratan de canalizar las pulsiones de vida y de muerte para garantizar una vida segura juntos. Sin embargo, hay que considerar que el ritual funciona en ambos sentidos, ya sea como un reductor, ya sea como un inductor de la energía de la vida. El rito pretende contener el exceso de energía y, por veces, liberar este demasiado lleno. También hay que decir que un ritual puede reducir o inducir todos estos sentimientos a los que por convención se llama angustia, miedo, ansiedad, pánico, dolor, placer, afecto, emoción, sentimiento y pasión. La función del rito no es la de anular la emoción, porque sin ella el rito acaba en ritualismo. De la misma manera que, dominado por ella, por la emoción, puede perder su dimensión social. Esta es al menos la visión de Ockart en el año 39. Cito Ockart.
El ritual es una actividad social, por lo que requiere una organización, y la organización significa jerarquía. La emoción rompe la organización y a que rompe la escenificación. Los cultos emocionales son a la vez individualistas y gregarios. Individualistas en la medida en que cada uno sigue su capricho, gregario en la medida en que todos los actores lo hacen juntos, en el mismo entorno, y sus caprichos son monótonamente parecidos. Ellos necesitan compañía para actuar, pero ellos trabajan para sí mismos. Lo que me parece interesante en este artículo es este aspecto que vengo de decir, esta percepción lejana de la evolución que los ritos de hecho han seguido, y después un otro aspecto que voy a añadir un poco más abajo. Ocar parece vislumbrar aquello a que yo llamo la pentecostalización del rito. Si esta manera de hablar se toma desde un punto de vista normativo, como el rito debe ser, estamos diciendo que los cultos emocionales son movimientos antirritualistas que quiebran la jerarquía ritual en nombre de la democracia emotiva e individualista. Sin embargo, creo que las palabras de Ocar pueden ser interpretadas como su manera de dar razón al espíritu que dirige la acción ritual. En este sentido, el rito instituido es un aspecto de la sociología, es decir, es una actividad social organizada y jerárquica, mientras que el rito instituyente es el tema de una mirada procesual atenta a las transformaciones del rito. La tarea de esta mirada procesual es la de justificar el flujo ritual. Y cito Ocar, él ya lo había visto. De hecho, el ritual no es una enfermedad, aunque puede llegar a enfermarse como la ciencia o el arte. El problema es que hablamos de ritual como si fuera una cosa en sí misma, una entidad inmutable que se puede definir como la masa o los elementos. En realidad, este es el segundo aspecto que me parece muy interesante, en realidad la palabra rito describe simplemente cadenas de acción que pueden variar infinitamente. De una visión más bien sólida, estable, Ocar llega a una visión dinámica. Son cadenas de acción que pueden variar infinitamente. Ellas están en perpetuo estado de flujo, de modo que, como hemos visto, el ritual puede convertirse en la negación del ritual en él mismo. Fin de citación. Ocar no podía ser más claro. La consideración de la emoción en relación con el ritual llevó a una reformulación del concepto mismo de rito, junto con una determinación metodológica. De una cosa en sí misma, el rito debe ser observado como una cadena de acción en flujo constante, provocada, entre otros factores, por lo emotivo. 4. Una paradoja institucional carismática. ¿Ya llegó la hora? ¿No? Ya estoy terminando. Este es el 4 y la conclusión. Hagamos una retrospectiva de nuestro recorrido. La posmodernidad es la realización de la profecía de la época del espíritu, pero se trata de una realización invertida, como si fuera la imagen en un espejo. Esto para no decir pervertida. Joaquín de Fiore se refirió a una época espiritual caracterizada por la inmediatez divina y por lo tanto por el conocimiento pleno y la gracia de la inhabitación del Espíritu Santo. En términos emotivos, el Espíritu Santo es una cuestión de sentimiento y de interiorización. Sin embargo, la realización postmoderna de la época del Espíritu está marcada por la emoción choque, la exteriorización espectacular y artificial, mediática y global. En la medida en que es un fenómeno cultural y social, la pentecostalización no puede dejar de reflejar la posmodernidad, de la cual depende también. Pero, desde una mirada procesual, lo que llama la atención es la emergencia del rito como acto instituyente
instituyente de un lenguaje, de una comunidad, de una manera pós-moderna de ser religioso y más aún de ser humano. Es bueno recordar también nuestro punto de partida. La protestantización del catolicismo habría creado una paradoja institucional carismática, de modo que actualmente la Iglesia Católica sería como una mediación institucional que actúa como un movimiento carismático. Desde el punto de vista de la pentecostalización del rito, la liturgia católica parece confirmar tal paradoja de forma radical. La reforma de la liturgia después del Concilio Vaticano II es un gesto institucional, es un concilio que ordena la participación carismática, que ordena la participación activa en las celebraciones litúrgicas. El rito, que hasta entonces contenía y expresaba la objetividad de la Iglesia, y por lo tanto era puesto en escena como inmutable, tradicional, divinamente instituido, debe a continuación ser comunitario, simple, adaptable, participativo. En otras palabras, lo que la reforma de la liturgia hace es instituir lo carismático, abriendo también la puerta a la inspiración de la institución, a su renovación, que era la intención del concilio. Esta paradoja se encuentra hoy en todos los niveles de la Iglesia Católica, desde la Santa Sede hasta la más pequeña de las parroquias o el más insignificante de los grupos. Basta pensar la figura de los papas. La connotación corriente de Benito XVI es más bien de un papa tradicional, clásico, para no decir rígido, su cuerpo. Si comparamos, con Francisco, entonces tenemos aquí un papa carismático, yo diría. Pero esto se pasa en la más pequeña de las parroquias o en el más pequeño de los grupos. Y el corazón del fenómeno es la ritualidad, el rito, el cual es presentado a la vez como obligatorio, es decir, como criterio de pertenencia, y como flexible, es decir, como campo de negociaciones. La participación no se llega a participar en el rito sin muchas negociaciones. La presencia de los ministros ordenados confirma que se trata de un hecho institucional. Pero hoy ya no existe un modelo social del sacerdote católico, un modelo único, sino muchos estilos personales, muchas maneras subjetivas de ser sacerdote. En este sentido, tan pentecostalizado está el sacerdote que de hecho se comporta como un pastor evangélico que canta alzando los brazos, que exhorta gritando, que ora vibrando de emoción, como el sacerdote que imita con nostalgia el modelo preconciliar. En los dos casos, la representación de la institución está teñida de una semiótica instituyente. Del mismo modo, a nivel sociocomunitario, tanto están pentecostalizadas las liturgias kitsch quanto las liturgias clásicas. Unas son claramente gemelas de las liturgias pentecostales, mientras que las otras parecen hijas del pasado, pero en realidad las dos pertenecen a la misma familia. La cuestión no reside en el estilo litúrgico, si es más animado o más serio, sino en la posibilidad de que haya estilos diversos carismáticamente instituidos. Aquí está el problema o la cuestión. En este fenómeno, lo interesante no es solamente que la pentecostalización del rito alimenta la paradoja institucional carismática de la Iglesia Católica, sino que también lo es la dinámica emocional que de ahí deriva. Hay una dinámica emocional que crea esta situación y después hay una nueva dinámica que nace de ahí. La institución despierta más bien resentimientos, la idea de institución. Pero el rito es puesto en escena de modo a sugerir emociones capaces de diseñar una suerte de autorretrato más bien hedonista. En la liturgia se celebra la comunidad, la alegría, el encuentro, la escucha de la palabra de Dios, todo eso. Son trazos de felicidad, de alegría, de
exaltación espiritual. Pero si cuando pensamos en la institución, pensamos derecho canónico, reglas, un encuadramiento. Pero lo que no vemos es que es la misma institución, es para este punto que quiero llamar la atención, es que la misma institución se presenta, se reconfigura en las liturgias de manera hedonista, de manera emotiva, positiva, y no de manera a despertar los resentimientos que tenemos delante de la institución como institución, que tiene reglas, deberes, que puede incluso silenciar a los teólogos, cosas así. Basta también con, si comparamos reacciones oficiales sobre problemas, temáticas específicas, entonces la institución reaparece con su tono. No podemos hacer eso porque hay una tradición que impide, por ejemplo. Mientras que en la liturgia hoy cultivamos la exaltación. Es esto, pero las dos están presentes siempre. La liturgia está presente en la institución cuando habla de forma oficial. Un trazo ritual es, por ejemplo, las ropas, la manera de vestirse. Regresan las sotanas, regresa a la institución ya en la manera de presentarse. Es para esta paradoja que quiero llamar la atención. Conclusión. Para terminar, deseo subrayar que mis intenciones al presentar la tesis de la pentecostalización del rito se deben situar a dos niveles, los cuales comunican entre sí. En primer lugar, a nivel antropológico y sociológico, estoy intentando desarrollar una perspectiva, una manera de observar un fenómeno que escapa tanto a antropólogos y sociólogos como a teólogos. Se trata del flujo ritual que, según Ocar, tiene su causa en la liberación de las emociones. Este factor concretiza la realización postmoderna de las profecías de la época del espíritu, pero lo que se ve es el imperio de las emociones fuertes. La pentecostalización del rito no es solamente un efecto de las transformaciones sociales postmodernas. Lo es, sí, pero es también una de las causas de dichas transformaciones. La religión y, en su interior, el rito nos permite acceder a este fenómeno de manera más pura porque funciona como un sistema autopoético que se comunica con el ambiente externo en la medida en que se encierra en sí mismo, así como en la medida en que ritualiza su propia concepción de sí misma. La Iglesia ritualiza su propia manera de pensarse a sí misma, así como en la medida en que ritualiza su propia concepción de sí misma y su relación con los demás aspectos sociales. No solo no solo el autorretrato, sino también la manera como se piensan las relaciones con lo que es diferente. Entonces es muy importante, ya desde un punto de vista sociológico y antropológico, estudiar este tipo de fenómenos. Así, no es que en el rito ocurra algo de completamente diferente de aquello que sucede en la sociedad en general. Al contrario, en el rito la sociedad encuentra su espejo, o mejor, en el rito, como en un taller, la sociedad transmuta las causas en efectos y viceversa. O sea, la sociedad se trabaja a ella misma. En segundo lugar, a nivel teológico, estoy intentando extraer las consecuencias de una necesaria teología del Espíritu Santo a partir de las experiencias humanas del mismo Espíritu, tal como propone Moltmann. Dice él, si el Espíritu es un momento de nuestra experiencia, entonces es una experiencia humana de Dios, que es la base de la teología humana. En este postulado pneumatológico yo veo una correspondencia
con las nuevas perspectivas metodológicas que se abren actualmente en las ciencias humanas con respecto a las religiones y a los ritos religiosos. Estos ya no pueden ser reducidos a simples hechos antropológicos o a meros aspectos sociológicos sin referencia a los actores divinos ni a la creencia en su presencia y actuación en los ritos. Desde un punto de vista ya antropológico y sociológico, hemos de considerar también que hay Dios que es invocado, Dios que actúa, el Espíritu Santo, etc. Esta manera de replantear la cuestión ritual implica un desplazamiento y un encuentro epistemológico entre las ciencias humanas y la teología. Es este desplazamiento de las posiciones de objetividad, ya sea la objetividad antropológica, ya sea la teológica, pero que siempre están en oposición, hacia un encuentro de mediación anticipado por una teología de la experiencia humana del Espíritu de Dios, el que pide una teología de la experiencia ritual del Espíritu Santo. Gracias. Gracias al profesor, al doctor Ángel. Y bueno, habíamos dicho una hora y estamos en el tiempo, ¿verdad? Quiero agradecerle también por ajustarse al mismo. Vamos a abrir un espacio de más que preguntas, que se incluyen las preguntas, es también comentarios y un diálogo que podamos establecer sobre esta temática tan interesante y tan importante en relación con la serie de sugerencias y de retos que plantea, ¿verdad? Entonces, con toda confianza, los que quieran participar, si quieren hacemos una primera ronda de 3 entre comentarios y preguntas y vemos cómo vamos, ¿verdad? Con el tiempo. Laura, Mario y Francisco. Entonces, Laura. Sí, era una pregunta relacionada con el artificialismo de las emociones shock. En la mañana vos mencionabas la cuestión de la música. Quisiera que ahondaras un poco más en esta construcción, no tanto de las letras, que era lo que nos referíamos en la mañana, sino de los ritmos, la utilización de los ritmos y la forma ritual que adquiere la expresión del Espíritu Santo en ciertos ritmos. Digamos, cómo se combina esto con este artificialismo, ¿verdad? En qué medida me parece que hay porosidad entre lo ritual y lo antirritual. Un poco por ahí quería que profundizaras. Mario. Sí, me pareció escuchar poco la relación entre liturgia, ritual y culturas, en el sentido de explorar una dimensión contextual que tiene toda expresión litúrgica ritual. Digamos, ninguna expresión litúrgica se puede explicar sin el contexto y la cultura en que nace, y por lo tanto la dimensión que por lo menos en América ha tenido la liturgia como parte de un proceso de colonización. Digamos, ha sido de alguna manera partícipe o cómplice de una liturgia. El ritual fue un elemento de aglutinamiento, de construcción de identidad, de formación comunitaria, de transposición cultural, incluso de imposición. Y si hoy la liturgia no es una forma de colonizar las emociones, me parece que una de las interpretaciones que en nuestro contexto se suele hacer de esos cambios que ha habido en la Iglesia Católica es que ha querido, con fines no bien pastorales, incorporar el elemento emocional que ya han incorporado las otras iglesias como una forma de colonizar esa emoción. No sé si usted lo ha contemplado de esa manera. Sí, en general
Bueno, primero, gracias por la conferencia, que estaba muy interesante. En general, yo estaría de acuerdo con la tesis de afirmar que hay una especie de pentecostalización del rito, del catolicismo en general. Bueno, la semana pasada apareció publicado un pequeño articulito donde yo hablo de una transición, al menos aquí en Costa Rica, a mi modo de ver, una transición de la moralidad del catolicismo conservador al fundamentalismo religioso. Eso yo lo contextualizo en el ámbito ético. Sin embargo, la cuestión de la emoción, todavía no me queda claro cómo hace la relación entre Joaquín de Fiore y la emoción. No sé si en los textos de Joaquín de Fiore aparezca esto con tanta intensidad. La interpretación puede ser válida, sin embargo también se interpretó en alguna época, en los años 80, la teología de la liberación como un movimiento espiritual, como un movimiento, digamos, que se oponía a la jerarquía, y eso me parece que vuelve otra vez a tocarse, pero de otra perspectiva. Entonces no sé cuál es su punto de vista, no sé si más bien, porque me parece opuesto la perspectiva de interpretación que se tenía de la teología de la liberación en los años 80 a la interpretación suya, me parece más bien influenciada por Yaribati, no sé, es un comentario abierto. Se apuntaba que la emoción ha sustituido ¿Puede decir su nombre? Mainier. Disculpe. Gracias por la conferencia. Se apuntaba que el pensamiento cartesiano de pienso luego existo ha sido reemplazado por la emoción. O sea, en otras palabras, es el reemplazo del racionalismo. Entonces, yo quisiera ver si eso, ese reemplazo del racionalismo, es una consecuencia de todo el sistema, digamos, del sistema actual de dominación, de económica política, que también llegó a la Iglesia, al catolicismo fundamentalmente, como, digamos, expresión religiosa mayoritaria, por lo menos hasta la fecha. Y dentro de eso planteo la pregunta, ¿no será un agotamiento de los principios del catolicismo, de su actividad como institución, lo que la hace llegar a eso? Okay. Gracias. Gracias por los comentarios y las cuestiones implícitas y directas. Yo voy a intentar también hacer algún comentario. Son más bien aspectos muy interesantes para retomar el discurso, el hilo conductor del discurso. Yo voy a seguir el orden de las personas, porque también podría seguir un orden más bien lógico, pero por respeto a las personas sigo ese orden. La música me parece que sea de hecho la expresión que mejor señala la pentecostalización. El hecho de que el acento hoy esté en el ritmo y no en la formalidad estética al servicio de un contenido teológico, subraya eso y después alimenta más todavía, porque el ritmo implica cuerpo, implica vibración, implica relaciones, diríamos, casi cósmicas, ¿no? Porque es el ritmo de la vida en la cual todos participamos, todos somos seres vivientes, pero gana una consistencia, una manifestación específica
Entonces, eso hace, la música es el elemento, no solamente en función de una experiencia espiritual, de manifestación del espíritu, no es solamente en función, sino ella misma es el corazón de ese tipo de experiencia. Y después la porosidad, como decías, es la porosidad entre el individuo, cuerpo, no tanto cabeza que piensa, sino cuerpo que actúa, que siente, que vibra y vibra musicalmente. Casi que diría que es una manera de reconciliarse con el mundo tecnológico, que hay esta idea que llega periódicamente de que un día las máquinas van a controlar el planeta y la humanidad, Matrix, por ejemplo, ¿no? y otros. Entonces, me parece que se trabaja esta reconciliación posible. Seguimos siendo humanos, sí, pero estamos cada vez más en relación con el artificialismo técnico. Esto es lo que me ocurre en este momento. No sé si quieres comentar algo más, pero la música, el cambio es verdaderamente el paso de una música que es, digamos, el vestido de un texto, a una música que no está en función de una experiencia, sino ella misma hace la experiencia que es al mismo tiempo ritual y espiritual. Eso es lo que me parece interesante. El profesor Mario. Sí, por supuesto, la escultura. Yo hice un pequeño cambio de propuesta, de tema de conferencia, precisamente para hablar de algo que pudiera ser entrañable en la cultura aquí y ahora. Pero es interesante porque entonces he dado simplemente por supuesta el ambiente cultural. Entonces hay que explicitarlo. A mí me parece que la pentecostalización, o sea, el camino a seguir sería, hay algo, pienso en el sociólogo portugués Boaventura Sousa Santos, que habla de los conocimientos del sur, que son los conocimientos de las tradiciones, de los pueblos indígenas, de la mujer, o sea, los conocimientos olvidados, también conocimientos espirituales, son los conocimientos del sur, pero que también son geográficamente del sur del planeta. Entonces, me parece que la pentecostalización es también un fenómeno del sur, ¿no? Es algo de aquí, ¿no? Porque el norte pasa por el mismo fenómeno, pero filtrado, digamos así. No tengo todavía categorías para establecer esta relación norte-sur desde este punto de vista, pero el fenómeno se ve aquí, vivo y en transformación. Está llegando a todas partes también porque entra en la lógica de la mundialización, de la globalización, pero es fabricado, digamos así, es made in América Latina o los países del sur, porque también podríamos incluir África, como hablábamos antes, y pienso también quizás la parte oriental, China, India, hay algo de esta dimensión también en el fenómeno. Pero había también la cuestión de la colonización de las emociones. El comentario que haré es el siguiente. Nosotros estamos expuestos, de hecho, a una especie de colonización emotiva
en la medida en que estamos muy expuestos a los medios, internet, y entonces las emociones son fabricadas, las emociones que nos llegan son fabricadas muchas veces para hacernos pensar en una cosa y no en la otra. O sea, el ejemplo más sencillo que doy por veces a mis estudiantes es: voy a la tienda para comprar pantalones, pero compro todo menos los pantalones que quería. ¿Por qué? Porque hay que añadir una cosa, no solo eso. No es que me dejo engañar por un sistema opresor, no sé qué. El sistema está impreso en nosotros, bajo la forma de principio de autonomía. Esto que me parece interesante. Cultivando mi libertad, en realidad yo estoy agarrado a discursos, a prácticas que me vienen dados. Es aquí el punto. En este sentido yo hablaría así de colonización de las emociones. O sea, es lo que habla Lacroix cuando habla de las emociones choque, fuertes, y menos emociones que él llama sentimiento, emociones tranquilas que permiten la relación, el encuentro. Sería un poco en este sentido, que claro implica entrar en diálogo con el mundo de la economía, del marketing, de la política y todo eso. He tocado todos los aspectos. Francisco. Sí. Bueno, hay aquí una parte que voy a intentar elaborar mientras tanto, pero Joaquín de Fiore y la emoción. Sí, la emoción es la transmutación de la visión espiritual de Joaquín, en mi manera de ver. O sea, no es exactamente lo mismo, no es que él había visto lo que está pasando. Él ha hablado de algo que está pasando hoy, cuando pensamos, por ejemplo, en Internet, en la inmediatez de comunicación, en la facilidad que hay de estar aquí y allí, pero en nuestras casas, es un poco esto que me refiero. Y en el plano religioso, la revolución espiritual de Paul Elas es tengo una espiritualidad, pero no soy religioso, pero no tengo pertenencia a una institución. Entonces me parece que hay algo de esto ya en la época del espíritu de Joaquín. Pero después la emoción, en la perspectiva de Lacroix, esta emoción fuerte, llega y transforma el fenómeno un poco. Teología de la liberación. Sí. Usted me corrija, por favor, pero me parece que es... De un punto de vista histórico, diríamos, la teología de la liberación es hija de los años 60, es una simplificación muy rude, pero podríamos decir, desarrollar un poco en este sentido, y por lo tanto los nuevos paisajes religiosos son hijos de nuestro tiempo, y la teología de la liberación se quedó allí en el pasado. Por otra parte, la teología de la liberación, quería desarrollar una iglesia popular, comunitaria, humana, y no tanto festiva y no ritual, por ejemplo. Hay algo de eso. Pienso, por ejemplo, en el teólogo brasileño
Francisco aborda su estudio sobre los sacramentos, este esfuerzo de pensar los sacramentos como praxis y fiesta y no tanto como ritualidad, ¿no? Porque hay algo de esta idea del rito como una cosa sólida, ¿no? Por eso me ha gustado la lectura del artículo de Ockart, porque ahí se ve la transformación en el mismo autor de la visión, que no se puede mirar el rito desde el punto de vista de la solidificación, sino desde el punto de vista de sus transformaciones, como un hecho humano que es también vivo. Entonces me parece que es algo así como un juego de reacciones. Y hay también la reacción a las nuevas teologías que son transmitidas por las iglesias evangélicas y pentecostales, algo así. Pero no sé si yo creo que la teología de la liberación tiene lugar, tiene futuro, pero tiene que replantearse. De hecho, es lo que intentamos hacer siempre, es replantear las cosas para que ellas continúen actuales. Y creo que los teólogos de la liberación están trabajando en ese sentido. Pero la apertura hacia los fenómenos para los cuales llamo la atención como simbólico, las emociones, estética, los teólogos de la liberación tienen todavía dificultad con este mundo, porque tienen un poco esta idea, pero entonces la alianza es con la ética, con los compromisos, con la renovación sobre el plano político. Aquí tendría que hacer referencia a muchos otros autores para explicar que no me parece que exista esta oposición, pero que tenemos necesidad tanto de política cuanto de estética, yo diría un poco eso. Tenemos necesidad de rito, pero también tenemos necesidad de salud, de servicios, de cosas prácticas, no solo de cosas simbólicas. La cuestión me parece que pasa un poco por ahí. Pero hay algunos teólogos de la liberación que están trabajando ya en ese sentido, pero son de hecho, quizás sea defecto del punto de vista, pero me parece que son una minoría, me parece. Después, Maimíades es su nombre. Descartes, la cuestión es si es una transformación que llega a la iglesia desde afuera y después si esa transformación representa un agotamiento de la institución. Era esa la cuestión. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Los elementos que tenemos muestran que la institución está agotada, pero encuentra en los grupos carismáticos una nueva posibilidad. De ahí este ensayo de reconciliar carisma e institución. No sé si respondo, pero gracias por los comentarios. Tengo notas y voy a continuar la explicación. Bueno, vamos a seguir. Si alguien más tiene las preguntas o reacción a las mismas respuestas dadas anteriormente, quisiera aprovechar y plantear una primera antes de escuchar a otros. Tal vez pedir si te puedes referir un poco más a esta relación entre la inmediatez y las emociones y la construcción de que eso no estaba tan desarrollado en tu planteamiento, pero me parece que es importante la construcción de sentido, digamos, para la vida, cómo se construye el sentido para la vida y sobre todo, ¿verdad?, en relación
con las construcciones de identidad, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchos rituales y por lo tanto que pasan por el tema de las ritualizaciones, posiblemente no asociados a temas religiosos conocidos tradicionalmente, sino más bien, por ejemplo, a las ritualizaciones de los conceptos de nación, ¿verdad? Usas banderas, himnos. Aquí tuvimos el año pasado una discusión bastante fuerte, ¿verdad?, sobre si en el contexto de la celebración de independencia centroamericana se podía cantar el himno de otros países de Centroamérica o solo era el nacional, digamos. Entonces, ¿por qué? Porque en el fondo era como decir, bueno, somos Costa Rica y bueno, se pierde el otro contexto, ¿verdad? Y eso genera algunas discusiones. Entonces, creo que también hay en esta relación entre emoción, ¿verdad? Emociones, inmediatez, juega también mucho esta dimensión que nos vincula, por ejemplo, en algo que nosotros tenemos que trabajar muy de cerca por el tema de educación religiosa. Cómo la educación religiosa pues ayuda, ¿verdad? Colabora también en la construcción de estas dimensiones digamos, de quiénes somos, qué somos, ¿verdad? Y en relación con el tema del sentido, ¿verdad? Pensando, por ejemplo, en muchos chicos que muchas veces en la etapa de construcción de su identidad consideran que no tienen sentido para la vida, ¿verdad? Y recurren a, por ejemplo, a opciones como el suicidio, ¿verdad? O la aniquilación total, ¿verdad? Que uno podría interpretar que, bueno, es un camino de espiritualidad, de la unión con el absoluto, pero que en el fondo pues es también una renuncia a esa posibilidad de construir su propia dimensión en etapas tan importantes. Entonces, tal vez si te puedes referir a alguna parte, por lo menos desde mi perspectiva, no sé, algunos comentarios, preguntas más. Manuel. Muy bien, muchas gracias por la exposición que ha sido muy enriquecedora. Yo tengo un comentario y una pregunta al mismo tiempo. Cuando hablamos de pentecostalismo, supongo que nos remitimos al contexto que narra los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Donde se habla de la llegada del Espíritu Santo a la primera comunidad cristiana, cuya manifestación, quizás de las más visibles, era la glosolalia, ¿no? Y una serie de experiencias, digamos, externas que de alguna u otra manera están asociadas con ese término de pentecostalismo. En realidad, a lo largo de la historia eclesiástica, creo, siempre ha habido algún tipo de manifestaciones que enfatizan en contra de la petrificación y de la doctrina, la experiencia extática o la experiencia de unión con la divinidad. Un caso, digamos, muy lejano en el tiempo y cercano a los primeros siglos es la comunidad a la cual se une Tertuliano, ¿verdad? Es una comunidad carismática en ese sentido de la palabra. Lo mismo a lo largo de la historia eclesiástica ha habido diferentes movimientos que podríamos llamar pentecostales. Quizás los más cercanos a nosotros sean los provenientes de inicios del siglo XX, con, por ejemplo, el avivamiento del Azusa Street en los Estados Unidos, de donde surgen diversos grupos como Asambleas de Dios, o la Iglesia del Evangelio Completo, o las iglesias de Santidad Pentecostal, cuyas características yo encerraría en tres. Son movimientos que hablaban de muchísimo de la santidad, ¿verdad? Entendida como no contaminarse, qué sé yo, con el pecado. La glosolalia, los dones, ¿verdad? Por supuesto, el hablar en lenguas como manifestación del Espíritu Santo, y el regreso de Jesucristo como aquel momento apocalíptico, digamos, que marcaba el cambio el fin de este siglo. Sin embargo, actualmente algunos estudiosos hablarían no de pentecostalismo en ese sentido, sino más bien de un neopentecostalismo, que cambia más bien las características de lo que ha sido el pentecostalismo al cual me acabo de referir, y que señalan más bien este tipo de cosas como las emociones, el uso de la música en la liturgia, y curiosamente ya no enfatizan tanto una visión apocalíptica de la iglesia, en el sentido de que más bien desde el neopentecostalismo
se trata de decir que la iglesia debe conquistar la realidad mundana, digamos. Ya no se habla de esa ruptura apocalíptica. ¿Estaría usted de acuerdo con esa distinción, digamos, entre pentecostalismo y neopentecostalismo? Y si es así, ¿a cuál de los pentecostalismos o neopentecostalismos estaríamos hablando al referirnos al uso de las emociones, ¿verdad? ¿Alguna pregunta más? ¿Nos dice su nombre, por favor? Bueno, mi nombre es Nicolás Quirós. Yo veo que hay muchos movimientos pentecostales, ¿verdad? Bueno, entre las sectas protestantes, ¿verdad? Muy fundamentalistas, y también hay un movimiento dentro de la iglesia como los carismáticos, ¿verdad? Que vienen retomando que son muy parecidos, se comportan igual. La pregunta mía va en torno a esto, ¿verdad? El pentecostalismo tiende a enfatizar mucho las emociones, a veces hasta llegar a una individualización de la persona. Pero miras un diálogo, miras en un mundo en el que está tan globalizado y que busca tanto el compartir, la conexión, ¿verdad? El crear grupo. ¿Qué papel juega o qué tanto posibilita esta pentecostalización, por ejemplo, para el diálogo ecuménico? ¿Alguien más? Si no, profesor. Sí, gracias. Es verdad. A propósito de lo que Manuel nos habló, solo que quisiera esclarecer que intento hablar mejor de un fenómeno que no es específico de las iglesias pentecostales. Sí, estoy intentando hablar de un fenómeno que empieza a caracterizar toda manifestación religiosa. Pero sí, los observadores, por decirlo así, introducen esta diferencia y como el desarrollo reciente y por tanto hablan de neopentecostalismo. Es verdad, casi pudiéramos comparar la comunidad de Azusa Street con la iglesia católica de hoy, ¿no? O algo así. Y de la otra parte encontraríamos los neopentecostales con su histeria y todo eso. Casi eso. Pero lo que me parece interesante y empieza a ser visible, cada vez más visible, son estrategias, características que sí dependen de este mito bíblico del Pentecostés, de su reactualización moderna, pero empiezan a aparecer aquí y allí en otras iglesias. Y por veces también, hoy no era cuestión, pero también he encontrado testimonios de pentecostalización en el judaísmo. Sinagogas modernas, ¿no? Versus sinagogas más bien clásicas, fundamentalistas como conservadoras, ¿no? Entonces no es solo, creo que es esto también que me gustaría dejar claro, es que este nuevo formato de religión, digamos así, implica y alimenta también la reacción conservadora, fundamentalista. Entonces es como que una máquina, una bicicleta, ¿no? Con dos ruedas, que una leva a la otra, algo así. Entonces hay aquí ese peligro de perversión de la santidad. La santidad es libertarme del pecado, pero también es connotar el otro con el pecado, o sea, la diferencia es el pecado.
¿no? El blanco, el negro, hombre, mujer. Entonces, ¿qué estamos construyendo? ¿No? ¿Qué tipo de mundo? ¿No? Muros que se erguen. ¿No? Es esto. ¿No? Está muy implicado con lo que se pasa en alguna vibración musical, algún rito que parece inocente. En realidad está sendo se está construyendo esa realidad también a través de esa participación ritual, me parece. Pero, perdón, Manuel, porque son todos, tú estabas en la primera hoja, ahora empecé por él porque estaba aquí. Pero el comentario está conectado con algo que tú decías y por eso me recordé. Tenías la cuestión de la inmediatez y de las mediaciones y después la cuestión del sentido de o para la vida y también en relación con la construcción de la identidad y concretamente en el plano político de ritualidades que no explícitamente religiosas. Eso me hace pensar en la cuestión de la, yo diría con Agamben, la cuestión de la gloria. Hay una versión emotiva, festiva de la gloria y de la glorificación, que es el tema de hoy, pero también hay la versión, digamos, política de la gloria. Política en el sentido, la palabra es muy política en el sentido del político griego, de una cosa que incluye también la política, la dimensión religiosa como una política. Es eso. La liturgia es un trabajo comunitario y por tanto un trabajo político. Entonces hay dos versiones de la gloria, pero yo creo que estamos hablando de la misma gloria, de la misma glorificación. Y según Agamben, este esplendor de glorificación sirve para ocultar el hecho de que el poder es un centro vacío. O sea, que el poder no tiene dónde sostenerse, dónde apoyarse para imponerse a los demás. Entonces necesita de una máscara. Es decir, me parece muy interesante. También me parece interesante porque tengo la impresión de que Agamben está, ahora el último Agamben está estudiando liturgia. El reino y la gloria, donde habla de esta cuestión de la gloria, pero en el sentido de la gloria política y de la relación ritos políticos, como sería cantar el himno nacional y liturgias religiosas. Pero también Opus Dei no habla del grupo Opus Dei, sino de la liturgia que, según la regla de San Benito, era la obra de Dios, no era obra de seres humanos, sino obra de Dios. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de esta obra, de este ex opere operato, que un ministro hace, pero él no lo hace, porque en realidad quien lo hace es Cristo? Entonces, la lectura es, en el plano ético, cuáles son las consecuencias de este ex opere operato. Y la consecuencia más evidente es que el sujeto se separa de su acción ética. Entonces, me parece que Agamben está preocupado con los elementos que pueden configurar o reconfigurar los totalitarismos políticos. Estudiando la religión y concretamente la liturgia, lo que él está haciendo es un análisis de los elementos que juntos pueden estar en el origen de un tipo específico de política que es el totalitarismo. Eso es.
ese sería el comentario respecto a este tipo de construcción identitaria política. Pero también hay las construcciones identitarias subjetivas, individuales o de las pequeñas tribus que también sufren transformaciones actualmente. La primera es salir de la iglesia, pero esto puede ser superficial porque pueden salir de la religión y transportar con ellas la religión y continuar a ser muy religiosa. Eso también es algo que sería interesante observar, pensar un poco en esos fenómenos. También de cara a la cuestión de la educación religiosa. Hace algunos años en Brasil hice una pequeña charla como hoy, muy expresiva porque eran 5 razones para estudiar religión y teología. Primera razón, segunda razón, no sé, ya no me acuerdo bien de cuáles eran las 5, pero era de hecho un esfuerzo para decir que la educación religiosa es necesaria no solo como educación en el interior de una religión, sino también como un movimiento de salir un poco fuera y pensar desde otras perspectivas lo que estamos haciendo en cuanto seres religiosos. Esa es tarea de la educación. La cuestión la más difícil que has levantado es la cuestión de la inmediatez y de las mediaciones. Esto me parece que es algo muy específico del cristianismo, con esta idea de la encarnación de Dios. Entonces se desarrolló la idea de la necesidad de la mediación, pero también la no necesidad, porque la mediación siempre tiene que estar orientada hacia la inmediatez divina. De ahí, por ejemplo, en teología de los sacramentos, solo para estar en mi región más confortable, por ejemplo, el sacramento, el valor del sacramento no es el sacramento en sí mismo, sino el hecho que él ofrece, da de forma eficaz la gracia de Dios. La mediación que está al servicio de la inmediatez, que es la gracia. Entonces, creo que este es un problema muy cristiano, específicamente del cristianismo. Entonces, pero en un contexto de mundialización, de encuentro ecuménico, ya llego, creo que las transformaciones tocan precisamente esto, porque la encarnación se transformó en institución, colonización, conocemos los efectos de eso, pero hoy se redescubre el otro aspecto olvidado, que es el Espíritu Santo, precisamente. Pero eso tiene consecuencias sobre la forma como pensamos la mediación, su valor, y la inmediatez y su valor. Aquí el problema es, hay que continuar a afirmar el valor necesario, no necesario de las mediaciones, o hay que reconocer que las mediaciones son barreras, verdaderamente barreras, y hay que, como Joaquín había anunciado, hay que abandonarlas en nombre de la verdadera espiritualidad. ¿Cuál sería la consecuencia o el efecto de la pentecostalización sobre el diálogo ecuménico? Es un poco una previsión, no sé cuál sería la consecuencia, pero una cosa me parece importante sería es necesario tomar conciencia, es necesario reconocer que ecumenismo entre quién, quién está implicado en ese diálogo, en ese encuentro ecuménico.
A mí me parece que los nuevos implicados en el encuentro y en el diálogo ecuménico están todos de alguna forma en este nuevo ambiente religioso. Entonces aquí podría existir una disonancia entre un diálogo y encuentro ecuménicos que se piensan bajo las condiciones de hace, no sé, 20, 30 años, sin reconocer las transformaciones que ellos mismos están causando también, de alguna manera. Eso es lo más difícil, porque el ser humano también actúa, pero la dificultad es de saber las consecuencias de mi acción. Cuando estoy en acción no puedo parar para observar las consecuencias. Entonces aquí está el problema. Hay consecuencias, pero en cuanto a ser implicado en la acción, no puedo saber cuáles son esas consecuencias. Para saber cuáles son las consecuencias, tengo que parar, entonces ya no soy activo. Eso es muy problemático en las religiones. Si soy creyente, hay una gran dificultad en pensar sobre el hecho de ser creyente, de qué es la fe, qué significa reunirme para la reunión litúrgica, de culto, lo que sea, porque eso implica parar y observar y poner cuestiones, o sea, es un otro tipo de dinámica, Pero de alguna manera, porque el ser humano es un ser integral, me parece, tiene que aprender a jugar con los dos aspectos, ¿no? De estar en el medio de una actividad, saber que las consecuencias le escapan, pero desarrollar estrategias para pensar en las consecuencias. Y, por tanto, desarrollar una especie de pensamiento estratégico, me parece. Eso sería muy importante para el diálogo ecuménico hoy. Y la última oportunidad para preguntas. Tenemos tiempo todavía, si alguien quiere hacer un comentario final. ¿Todavía alguna pregunta, Andrés? Yo quisiera tal vez preguntar, como estamos hablando sobre los ritos, Andrés, muchas gracias. Quisiera ver si podría enfocarse un poco sobre la danza en sí, porque corrientes nuevas también dentro de la Iglesia Católica he visto que ha llegado incluso la danza, ¿verdad?, con esta cuestión carismática. Entonces quisiera saber su punto de vista sobre eso. Alexander. Bueno, yo también, bueno, quisiera seguir con el punto de la música, y sí quisiera saber cuál es su opinión sobre los espirituales negros. Y cómo se puede esto pensar desde un enfoque de rituales, y si es una representación entre vida, tal vez una forma también de búsqueda de esa espiritualidad, y si también en alguna forma algunos otros cantos que no son de esta especie, pero que tal vez pudieran llevar un tipo de hacia esa necesidad. Eso sería. Sí, Cristian, muchas gracias. A mí me gustaría que se refiriera un poco más a la relación que se hace entre cómo las emociones que se generan en estos ritos no cultivan los sentimientos y su relación con el cultivo de la individualidad. ¿Cómo es este proceso? Que sobre la pregunta anterior que yo le hice, quisiera que me profundizara un poco, Rainier.
en el sentido de que cuando se pierde la racionalidad, digamos, el pensar, más que todo pienso en eso, las emociones solo reservan el momento. Y Perdón, solo reservan el momento, o sea, es en el momento. son momentáneas. Sí, momentáneas, inmediatas. Sí. Eso no es una causa de que la gente, o sea, un momento para que no piense en nada, para sacarla del mundo un poco. Es decir, no pensar en la situación actual. Y por lo que se dice, parece que la mayoría de los pentecostales son gente pobre, gente de escasos recursos y de todo. Entonces, encima de que tienen una problemática socioeconómica grave, todavía eso no los deja pensar y actuar para la solución de estos problemas. Un poco eso era. Gracias. Con lo que dice él se me viene otra pregunta. Usted se refería a que la pentecostalización es un fenómeno que se vive principalmente en el sur. Quería ver, porque se me viene la idea que si este proceso se da en el sur y no en el norte, digamos, si tiene alguna relación con los procesos que se dieron, como la modernidad en sí o la iluminación, donde se llega a plantear el tema de la secularización, que son procesos de secularización más largos que se han dado en el norte que en América Latina, y si eso tiene como un afecto en este fenómeno de la pentecostalización en el sur. Bueno, sobre la danza, la música, los espirituales negros, no sé bien si puedo añadir algo a lo que he dicho antes. Me parece que la transformación es un poco esa, finalmente dejamos el cuerpo entrar también, pero es la lógica un poco, el cuerpo, la emoción, el peligro, es lo que decía Manuel también, el peligro es del momento instantáneo, pero aislado. El problema es el momento aislado de lo que está antes y de lo que sigue. Entonces, en ese sentido, parece una alienación. Pero yo no comparto inmediatamente digamos, una perspectiva de la alienación, precisamente en el sentido de la integración, porque me parece que el problema es el mismo del punto de vista del pensamiento racional. Por ejemplo, la ética, claro, los problemas éticos son importantes, la pobreza, cosas que se juegan en la vida política, stricto sensu, son muy importantes, pero no dice la totalidad de lo que es ser humano, de la misma manera que la emoción aislada no dice esa totalidad. Entonces, me parece que estamos todavía, por eso hablan de posmodernidad, o sea, empieza a ser pos, pero todavía es mucho de modernidad, todavía. Creo que el desafío es antropológico, verdaderamente. La danza es dejar entrar el cuerpo que se mueve, se exprime, sin necesidad de colar un texto o una ideología verbal a la expresión. Es expresión pura. Se puede danzar incluso sin música física, sin el son físico, ¿verdad? Es movimiento puro. Entonces, cuando entra en un rito que antes era muy estático, todo muy establecido, cuando la danza entra ahí, está diciendo, finalmente el cuerpo entra también. Me parece, no es una cosa mala, tampoco sería una cosa mala, es un momento importante en la vida, no en el sentido de que, bueno, voy a olvidarme de mis problemas
como una droga, algo así, pero me parece que son aspectos importantes para una integración, una reintegración. Ese sería el comentario que haría al respecto de la cuestión de Manuel. Después había la cuestión emoción, sentimiento y individualidad. O sea, esta diferencia entre una emoción fuerte y una emoción más bien contenida o trabajada, a lo que llamaríamos sentimiento, y el trabajo de la construcción del individuo. ¿Es eso? Sí, bueno, esa es un poco la visión de Lacroix, que hace esa diferencia para subrayar cómo las emociones postmodernas son un determinado tipo de emoción. Implícitamente me parece que está diciendo que en el pasado existía también experiencia emotiva, pero de otra forma. Aquí también el desafío me parece que es de una integración. No puede ser solo hacia afuera, solo expresión pura, sin experiencia interior, sin meollo, ¿no? Pero no puede ser solo interioridad, pero esta es la cuestión de la inmediatez y de las mediaciones puesta por Manuel hace poco, ¿no? Entonces las cuestiones están todas conectadas. Dicho de otra manera, es posible que una manifestación emotiva fuerte cultive, alimente sentimientos verdaderos y profundos. Eso me parece que sería la cuestión. ¿Es todo? ¿Olvido alguna cosa? Bueno, agradecer al profesor Ángelo por este espacio tan interesante, ¿verdad? Realmente, sobre todo, se convierte en un espacio de conversación que quisiéramos que continuara, ¿verdad? Lamentablemente, pues también tenemos apartado el espacio para cierto tiempo, durante cierto tiempo. Pero espero que esto que ha iniciado aquí, esta charla, sea únicamente un inicio de un intercambio que incluso podemos continuar fuera y posiblemente por otros medios posteriormente con el profesor y entre nosotros. En nombre de la Escuela Ecuménica y del Observatorio de los Religiosos, agradecer al profesor la charla, este momento de diálogo, y también a ustedes por acompañarnos en este momento, ¿verdad? Así que le damos un aplauso. Sí, tiene que ser gracias por la participación, gracias por este momento de conversación que es mucho más interesante que la lectura de un texto. Para mí fue interesante prepararlo, todo eso, pero esta experiencia es mucho más interesante, o sea, está incluida, pero supera mucho. Y pedir perdón por mi español, que por veces está un poco mezclado. Esperamos que sea la primera de otras. Bueno, gracias.